Seguimiento a un proyecto mediante Microsoft Project. Supongamos que tenemos un proyecto donde necesitamos hacer una programación detallada de las fases y las actividades antes de que sea financiado. Tenemos unas restricciones a tener en cuenta, una duración de 12 meses, iniciamos hoy y un presupuesto de 450 millones. Vamos a registrar los datos de los recursos, las fases, las tareas, las fechas, los tiempos, las dependencias y vamos a asignar recursos a las tareas. ¿Qué recursos tenemos disponibles? Tenemos estos recursos disponibles en estas cantidades y aquí están las tasas estándar de cobro por hora y las tasas de horas extras. ¿Cuáles son los resultados materiales que se esperan del proyecto? Estos documentos y hay una serie de fases con sus tareas y la duración de esas tareas. También cómo se relacionan entre ellas, o sea, qué tareas siguen a otras tareas. Entonces vamos a organizarlos en un documento de proyecto. Tenemos aquí un proyecto en blanco, nosotros podemos simplemente empezar a escribir aquí todas las tareas. Esta sería nuestra tarea grande, digamos que aquí viene la fase 1 y seguimos escribiendo así. Igual podemos también traerlos desde este documento. Entonces en este momento yo lo voy a traer de este documento. Bueno, en este documento tenemos el total proyecto, que es como mi tarea grande, el que me va a contabilizar la duración del proyecto y tiene varias fases, fase 1, fase 2 hasta la fase 5. Estas fases tienen unas subtareas dentro de ellos, estas fases son tareas y estas tienen otras subtareas. También podemos ver que hay algunas de esas subtareas que tienen otras tareas por debajo. Entonces podemos manejar diferentes niveles dentro de un proyecto. Lo primero que vamos a hacer dentro del proyecto, antes de escribir esto, borremos primero esto aquí, le damos a eliminar, tarea, vamos a mirar los elementos del proyecto. Entonces primero tenemos aquí un menú que dice cambiar tiempo de trabajo, lo vamos a revisar y este nos maneja los calendarios. Tenemos que manejar un calendario para el proyecto, pero también podemos manejar calendarios para los diferentes recursos que vamos a tener. Hay un calendario general que lo definiríamos cuando miremos nuestro proyecto y aquí podemos tener diferentes calendarios. Por ejemplo, este calendario estándar que nos muestra, nos está mostrando que los días no laborables son estos, sábados y domingos, que tenemos días laborables que son los blancos y podemos manejar días de excepción. Este calendario dice que los periodos laborables son de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 7 pm. Si nosotros queremos, podemos crear otro calendario. Entonces digamos que nos podemos basar en un calendario que ya está o crear un nuevo calendario base. Por ahora nos vamos a basar en este calendario, podemos darle el nombre que queramos, no sé, podemos decirle estándar modificado y vamos a hacer una copia de este calendario estándar. En este calendario yo quisiera decir, por ejemplo, que las semanas laborables, le doy doble clic, son de lunes a viernes, entonces le doy control, o sea, desde el lunes le doy shift hasta viernes o puedo dar control 1 en 1 y que esos son los días y le digo establecer días en estos periodos laborales específicos. Entonces no que no sea desde las 9 de la mañana, sino que yo podría decir que sea desde las 8 de la mañana y este hasta las 12 y que este sea de 2 a 6 de la tarde. Digamos que necesite que mi calendario del proyecto sea ese y que ese vaya a ser el calendario del proyecto. También puede ser que necesite otros calendarios para otros recursos, porque dependiendo de la persona, pues va a ser el calendario. Por ejemplo, cuando vamos a tener grupos de trabajo que trabajen 24 horas al día, entonces tenemos que utilizar el calendario de 24 horas o vamos a tener turnos nocturnos, entonces esas personas pues van a tener el calendario nocturno. Dependiendo de lo que necesitemos podemos organizar nuestro calendario. Aquí tenemos entonces que nos quedaron esas semanas laborables y yo puedo decir aquí unas excepciones. Podría decir aquí, por ejemplo, que una excepción es Navidad, ¿sí? Que es un día festivo. Entonces, ¿cuándo comienza? Entonces, ¿en qué fecha comienza Navidad? No, pues lo tenemos aquí, entonces diciembre 24 y termina después de una vez.
Y cuando le puedo decir también que termine, pues digamos que, bueno, aquí puse 25, digámosle aquí 24 y que termine el 25. Entonces, aceptar. Y ya me queda este como un día de excepción para ese calendario. Entonces podemos manejar ese calendario. Tenemos también otras opciones para trabajar nuestro proyecto y podemos indicar cuándo comienza una semana, cuándo comienza un año fiscal, qué hora de comienzo vamos a tener predeterminada, recuerden que la teníamos en el calendario, cuántas horas por día, cuántas horas por semana, cuántos días por mes. Estas opciones de calendario son para el proyecto en general, no para el calendario específico que haya creado. Entonces, también podemos decir que creamos tareas manualmente. Ahora miramos lo que es programar manualmente y programar automáticamente. Las tareas programadas automáticamente pues, se programan en la fecha actual. Mostrar la duración en días. Podemos y el trabajo en horas. El trabajo en horas es para los recursos. La duración en días podríamos también ponerla en horas, minutos, semanas, dependiendo del tipo de proyecto que estemos manejando. Si necesitamos manejar duración en horas, pues entonces le ponemos aquí horas a nuestro proyecto. Por ahora pues lo vamos a trabajar en días y lo dejamos así. Y tenemos pues otros elementos aquí que podemos manejar para el proyecto. Aquí hay varias cosas también que se manejan para el proyecto, como la revisión, algunos datos generales, el formato de fecha, cuál es la vista predeterminada. Le damos a aceptar, entonces por aquí podemos, digamos que configurar todo. Miremos que aquí hay más calendarios, hay un calendario turno de noche y un calendario 24 horas. Aceptar y pueden quedar pues los nuevos calendarios que creemos. Nos vamos aquí a información del proyecto y un proyecto podemos definir que se programa a partir de la fecha de comienzo del proyecto o a partir de la fecha de finalización. Si es de finalización pues tendríamos que dar una finalización. Normalmente pues lo hacemos la fecha de comienzo del proyecto, digamos que comienza el 29 de mayo. La fecha actual es 27 de mayo. La fecha de estado no la vamos a mirar pues en detalle, pero es la fecha como que uno pondría para hacer una revisión en determinado momento. Entonces, esa sería como una fecha para que nos compare lo que llevamos con lo que se está trabajando. ¿Qué calendario vamos a utilizar para todo el proyecto? Digamos que vamos a utilizar el estándar. Miren que aquí quedó creado el otro calendario que yo creé. Recordemos que yo puedo decir para el proyecto el estándar y él va a trabajar, pero puedo utilizar otros calendarios para mis recursos. ¿Por qué es tan importante señalar el calendario? Porque Project nos va ayudando automáticamente a manejar las fechas y los tiempos. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, que una actividad comienza un domingo, pues Project sabe que ese es un festivo. Entonces, de acuerdo con el calendario, me lo va a correr a que inicie un lunes. O si yo le digo, esta actividad comienza un viernes y dura 3 días, pues esa actividad va a terminar entonces el martes porque no va a contar sábado y domingo. Eso me lo hace con la ayuda del calendario. Listo, ya tenemos esos pasos, entonces ya podemos empezar a crear nuestras diferentes tareas. Aquí hay varios elementos para las tareas. Cuando creamos varias tareas, hay formas de crear tareas. Tenemos, por ejemplo, una tarea normal, tareas periódicas, por ejemplo, cuando se repite una tarea, una reunión semanal de revisión del proyecto, es una tarea periódica. Uno podría allí indicar entonces cada cuánto se da, cuál es la periodicidad de esa tarea. Pongamos el ejemplo, tendríamos aquí el nombre de la tarea y decimos si es diario, semanal, mensual, anual, se repite qué días y se repite cada cuánto. Entonces todo eso lo podemos manejar allí. Cuando creamos, esta sería una tarea normal, o sea, las tareas las podemos crear aquí o también podemos escribir acá. Si yo la quiero periódica, pues la crearía desde acá. Puedo crear también una fila en blanco de tareas simplemente si, por ejemplo, quiero poner una fila en blanco entre varios valores que ya tengo allí. ¿Hito qué es? Es un evento que sucede en determinado momento, pero no tiene duración porque no está asignado un recurso ni nada, sino que me quiere mostrar es un evento. Por ejemplo, inicio, ese es un evento. Quiero saber que iniciamos las cosas. U otro evento, aprobación. Entonces, en el momento en que se aprueba algo, pues ya podemos seguir con nuestras actividades. Entonces, eso sería un hito. Cuando uno crea un hito, él lo crea con 0 días. También cuando creo una tarea aquí
y le pongo 0 días, pues eso también es equivalente a un hito. Otro punto es que podemos programar las tareas manualmente o automáticamente. Manualmente es cuando yo le pongo los datos, le digo la duración y la fecha de comienzo. Automáticamente es que Project me lo cuadre de acuerdo con las fechas y los tiempos que yo le doy. La propuesta aquí es hacerlo inicialmente cada vez manualmente las tareas y después empezar a programarlas automáticamente para que el Project lo maneje. O sea, todo el Project debería quedar con las tareas programadas automáticamente. Pero mientras lo estoy cuadrando, pues puedo irlo cuadrando de manera manual. Después lo vemos cómo haríamos eso. Aquí si yo le doy clic derecho, entonces puedo en esta parte decir que mis nuevas tareas van a quedar programadas manualmente o programadas automáticamente. Si le doy clic, ya me quedarían para programación automática. Entonces le voy a decir que por ahora todas las tareas me las programe manualmente. O sea que cuando yo cree una tarea, digamos que le pongo aquí, ella queda programada manualmente y yo soy quien defino en qué momento la programo automáticamente. Entonces, pues en esta parte del video llegamos hasta aquí y continuamos con el siguiente ya empezando a crear las diferentes tareas.